Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Mota y en nombre del equipo de información de Nuevo Mundo Televisión le damos la más cordial bienvenida a este resumen de noticias. En este espacio informativo haremos un repaso de los hechos noticiosos más importantes de esta semana. Vamos a continuación con la presentación de los titulares más destacados. Se incrementa el número de muertos en Canadá por la pandemia de gripe. UNICEF denuncia falta de atención sanitaria de niños indígenas en Canadá. Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos. Canadá registra hasta el momento 21 decesos debido al virus H1N1. La última víctima es un hombre de 68 años de edad que vivía cerca de Toronto, en la provincia de Ontario. La gripe se originó en México, donde la tasa de muertes es la más alta entre los países afectados. De acuerdo con las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, se produjeron 55,000 casos de la enfermedad, con 238 muertes en todo el mundo. La OMS calificó a la gripe como una pandemia. Y continuando con más noticias, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia urgió a los gobiernos federal y provinciales de Canadá a que financien los servicios de salud con equidad. La sede canadiense de UNICEF dio a conocer un informe diciendo que los niños indígenas no tienen el mismo acceso a la salud que otros menores en Canadá. El documento sostiene que la mortalidad infantil entre las comunidades nativas es 7 veces más elevada que el promedio nacional y que los presupuestos para la salud de las primeras naciones disminuyeron un 13% desde el año 2000. También afirma que pocos niños indígenas reciben vacunas de inmunización. Y siguiendo con más información, un informe de Naciones Unidas sobre droga producida en Canadá afirma que este es el principal proveedor norteamericano de la droga, conocida como éxtasis, y un creciente productor mundial de anfetaminas. El ministro canadiense de Justicia, Rob Nicholson, afirmó que esa es una de las razones por las que el gobierno presentó la legislación que podría llevar un mínimo de 2 años a las penas de prisión para los fabricantes de estupefacientes. La legislación propuesta aún no fue convertida en ley. El principal funcionario encargado del asunto de drogas en Naciones Unidas, Antonio Mario Costa, dijo que las elaboraciones de sustancias ilegales aumentaron en Canadá debido a que las leyes antidrogas más estrictas en Estados Unidos provocaron que la producción se mudase al territorio canadiense. El primer ministro canadiense Stephen Harper solicitó este lunes a Teherán la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos y periodistas y calificó de inaceptable el recurso a la violencia y a la intimidación para frenar la ola de protestas. Harper le pidió al gobierno iraní que permita a los periodistas iraníes y extranjeros cubrir libremente los hechos y investigar las alegaciones de fraude electoral. Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Laurence Cannon, dijo estar seriamente preocupado por el arresto del periodista iraní-canadiense Maziar Bahari. Las autoridades iraníes detuvieron a Bahari este domingo. Y cambiando de tema, miles de quebequenses participaron el pasado miércoles en Montreal al gran desfile de la Fiesta Nacional del Quebec. El desfile, en el que participaron bailarines, músicos y carros alegóricos, se realizó en un ambiente festivo en un día muy soleado. Varias personalidades políticas participaron al desfile, entre las que se encontraban el alcalde de Montreal, Gerald Tremblay, y la ministra de Inmigración de Quebec, Yolanda James. Siguiendo con más noticias sobre la crisis financiera y su impacto en Canadá, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sostuvo que el año próximo no habrá un importante crecimiento económico en los países industrializados, y eso incluye a Canadá. La OCDE estimó que el incremento de la economía canadiense en 2010 será de 0,7%. Las proyecciones de mejoría para la economía estadounidense se ubican en el 0,9%. Las cifras referidas a Canadá se encuentran por debajo de lo señalado por otros organismos. El Banco de Canadá predijo que la economía nacional crecerá 2,5% en 2010. Ahora vamos a una pausa y en instantes continuamos con más información.
Gracias por seguir compartiendo este espacio noticioso en Nuevo Mundo Televisión. El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, se reunió el pasado jueves en Ottawa con el jefe de la diplomacia china. Los dos hombres tuvieron un largo encuentro sobre las medidas que deben tomarse para mejorar las relaciones chino-canadienses. El ministro Yang Jiechi declaró que las dos naciones estaban hechas para entenderse y que había más espacio para más intercambios bilaterales. De igual forma, el jefe de la diplomacia china anotó que el encuentro llevado a cabo el año pasado en Japón entre el primer ministro de Canadá y el presidente de China, Hu Jintao, permitió establecer una corriente positiva en las relaciones Chino-Canadá. Y a partir de este momento establecemos contacto con Martín Movilla de Radio Canadá Internacional, directamente desde la torre de la Sociedad Radio Canadá. Bienvenido, Martín. Hola María del Mar y muchísimas gracias. Amigos, bienvenidos al segmento informativo de Radio Canadá Internacional. Durante los últimos meses se ha hablado mucho de la capacidad que tienen los países del sur, es decir, los países latinoamericanos, africanos y asiáticos, para adaptarse a la crisis económica y sobre todo para lograr una reactivación en los próximos meses. Hablamos con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, quien nos dice que según él, los países latinoamericanos están saliendo adelante y sobre todo con mucha fuerza de la crisis económica actual. Yo no tengo duda de que Latinoamérica va a ser una de las regiones del mundo que más rápido va a ver su recuperación económica. Ahora bien, ¿qué tan buena es esa recuperación? Sin duda va a depender de lo que pasa en los grandes motores de la economía mundial, entre ellas obviamente importante lo que está pasando ya en China, pero muy importante lo que pasa en Estados Unidos y ciertamente en Europa, como quiera que el comercio que tiene Latinoamérica con Estados Unidos sigue siendo muy importante. Nuestro promedio de créditos que dábamos antiguamente era del orden de, o normalmente nuestro nivel de endeudamiento normal es del orden de 7.500 millones de dólares. Este año vamos a llegar a cerca de 18.000. El año pasado hicimos un poco más de 11.000 millones de dólares. O sea, estamos actuando de la manera, una manera realmente sin precedentes, en forma contracíclica, para apoyar a los países. Y es por esto que estamos en una discusión de aumento de capital del banco, porque para mantener estos ritmos y las necesidades que los países van a tener en los años por venir son muy grandes. Y sin duda, el gran reto es asegurar la financiación para los años por venir. Para países como los Estados Unidos, como para Canadá, no hay duda de que importa el hecho de que nuestras economías estén bien, porque son parte de la solución, como quiera que las exportaciones de estos países tienen grandes oportunidades en los mercados latinoamericanos. Falta muchísimo por hacer en minería. Yo he visto empresas canadienses, no solamente en Colombia, en el Perú, en Chile, en Dominicana, haciendo inversiones muy grandes en Argentina, y todas estas inversiones son la consecuencia de que hay todavía unos recursos naturales muy grandes sin explotar en nuestra región, que requieren de tecnología, que requieren de empresas con una fuerza financiera importante. La verdad es que yo creo que todas estas crisis dejan muchas lecciones, y yo creo que una de las lecciones es que simplemente vivir a crédito y crecer a crédito, y una familia, hasta un país que se está endeudando todo el tiempo sin realmente tener una producción real, es algo de lo que aquí se va a dejar atrás. Va a venir un conjunto de regulaciones nuevas seguramente, que van a ayudar un poco a asegurarse que haya más regulación financiera. Hasta el momento esos impactos económicos no han sido severos en esta ocasión, pero digamos porque creo que fundamentalmente los fundamentales de la mayoría de nuestras economías, no de todas, están bastante bien. No son pocos los países de América Latina que aseguran que han podido hacer frente a la crisis económica mundial gracias a la inversión extranjera. Muchas de estas inversiones están lejos de crear la unanimidad en los países que las reciben. Es el caso de Ecuador, donde un movimiento indígena y ciudadano se opone a inversiones de extracción minera. Hablamos con uno de sus representantes que estuvo de visita en Canadá tratando de encontrar apoyo para su causa. Las relaciones que las multinacionales y todo el tema económico están hablando otro idioma, otro lenguaje, otra manera de ver las cosas, ¿no? Y los pueblos indígenas, los pueblos autóctonos están hablando, pues, sobre todo defensa del medio ambiente, defensa de sus derechos y defensa de vivir en paz y en un ambiente sano nomás. Entonces esos son dos idiomas que no compaginan.
Hay varios problemas. Hay problemas sobre todo con empresas que no entienden sobre todo la posición de los pueblos en decir que no quieren una extracción en sus territorios, problemas con empresas petroleras y mineras y sobre todo empresas de aquí de Canadá que están como queriendo a la fuerza entrar a los territorios de los pueblos que han decidido que no quieren la extracción de los recursos, ¿no?, en sus territorios. En realidad el caso es que, sobre todo en la región amazónica, de donde se ha extraído el petróleo por 50 años, es una zona donde existe más pobreza, donde existe la tasa de analfabetismo mayor en el país, donde existen las tasas de salud, deficiencias en salud. Es impresionante, a pesar de que de ahí salió todos los recursos económicos durante 50 años, es la zona más, obviamente puede ser un problema de distribución, un problema de política, un problema del gobierno mismo del Ecuador, pero al final los recursos económicos no se quedan en la zona. O sea, se van a la ciudad y se van sobre todo a los países del norte. Y eso es lo que vivimos durante 50 años y ya aprendimos que no. Simplemente no vemos un cambio en ese sentido. O sea, no va a haber cambios, al menos en estas condiciones que están actualmente desesperados por seguir el mismo sistema. Si supieras, hermano, cuánto estoy sufriendo, cuánto estoy llorando, porque nuestras vertientes se han concesionado a 4 ambiciosos. Es muy complicado el escenario, es muy difícil, pero nosotros o sea, al menos la gente que hemos estado ahí en la Amazonía y sobre todo los pueblos autóctonos, hemos tenido muchas diferencias con la manera de ver la política y la economía del Ecuador. Desgraciadamente el Ecuador es un país que depende mucho del recurso del petróleo, depende casi exclusivamente del petróleo, sus ingresos, y de cierta manera el Ecuador en 20 años se le acaba el petróleo, las reservas, bueno, puede ser en 20 o 30, pero y lo otro, la alternativa para el gobierno es la minería a gran escala. Eso ya demostró que en otros países no es viable y no creo que sea la alternativa en un país donde existen otros recursos como la alimentación, como el agua, como los bosques. O sea, para nosotros no es una alternativa viable la minería y tenemos diferencias con el gobierno en ese sentido. Pues hay varias soluciones y una de las soluciones de donde ya se está explotando, pues es que se lo haga bien, que se lo haga con cuidado, con respeto. Pero en zonas donde efectivamente aún no hay explotación, lo que estamos proponiendo, una de las propuestas es dejar el petróleo, por ejemplo, en una zona que se llama Yasuní, dejar el petróleo bajo el suelo y tener alternativas viables económicamente con ayuda internacional, de que eso significa una ayuda mundial de dejar el petróleo bajo el suelo. Eso elimina mucho lo que es todo lo que es las causas del calentamiento global. Dejaría en sí el petróleo bajo tierra, no de todo la Amazonía, sino de una parte. Ya es contribución al tema del calentamiento global, pero eso se necesita una ayuda mundial, porque es un trabajo no solo para el Ecuador. La Amazonía no solo es del Ecuador, no solo es de los países amazónicos, sino es del mundo. Y eso tendríamos que tener mucho en mente, que como países como el Canadá o como Estados Unidos también son responsables de eso. Entonces hay que pensar en soluciones, yo creo que radicales ya en este momento. No podemos sacrificar un bosque como la Amazonía por intereses mezquinos y a corto plazo. La solución para nosotros como país es parar la explotación. Hidrotango es un monstruo desolador que mata las esperanzas de progresar. Tanto aquí como en Ecuador, yo creo que hay una especie de desinformación y de mala fe en mostrar a la gente que se opone a estas cosas como gente que estamos en contra del desarrollo, como gente que estamos yéndonos, no sé, como rebeldes sin causa, pero yo creo que Canadá es un país muy maduro que ha aprendido mucho de su historia y creo que también tiene que comenzar a ver al otro lado a países como el Ecuador, donde tienen mucho interés, y respetar esos intereses y respetar esas decisiones, sean las que sean, ¿no? Es un país muy grande, es un país muy, muy poderoso, pero también tiene que comenzar a mirar al otro lado, a los países pequeños y
y respetarlos. Y de esta forma llegamos al final de este segmento informativo de Radio Canadá Internacional. Les recordamos que pueden obtener información sobre estos u otros temas visitando nuestra página web www.rciviva.ca. María, siga usted por favor en estudios. Muchas gracias, Martín Movilla, y a todo el equipo de Radio Canadá Internacional que participa con este segmento del resumen de noticias. Ahora vamos a una pequeña pausa y en instantes continuamos con el resumen semanal de noticias en Nuevo Mundo Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información, en este caso del ámbito internacional. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, llamó al mandatario estadounidense Barack Obama a que presente su pedido de disculpas, por lo que calificó la interferencia de Estados Unidos tras las recientes elecciones iraníes. Obama dijo que se sentía afligido e indignado por la represión de las protestas que siguieron a la controvertida reelección de Ahmadinejad el 12 de junio último. Al menos 20 personas resultaron muertas en las últimas 2 semanas durante las manifestaciones callejeras, principalmente en Teherán, la capital iraní. Los líderes nacionales dijeron que los resultados comiciales se mantendrán a pesar de las protestas. Cuba afirma que la detención de 5 de sus ciudadanos en Estados Unidos se mantiene como el principal obstáculo para una normalización de las relaciones con Washington. Los 5 hombres fueron hallados culpables de espionaje en Estados Unidos hace más de 10 años. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está intentando mejorar las relaciones con Cuba. En abril último, Obama autorizó los viajes y las transferencias de dinero hacia la isla por parte de ciudadanos estadounidenses descendientes de cubanos y un mes más tarde propuso reiniciar las conversaciones entre los dos países sobre la cuestión de la inmigración. El diálogo se encuentra suspendido desde 2003. Venezuela. Estados Unidos y Venezuela repondrán pronto a sus embajadores expulsados durante una disputa diplomática el año último. La medida se adopta en momentos en que las relaciones entre ambos países se han ido mejorando desde que Barack Obama llegó a la presidencia estadounidense el pasado mes de enero. El presidente de Estados Unidos prometió comprometerse con los países considerados problemáticos para ellos. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, criticó frecuentemente a la administración Bush y a su política internacional. Perú. La agencia de ferrocarriles de Perú, Perú Rail, suspendió su servicio de trenes hacia el santuario de las famosas ruinas de Machu Picchu. La decisión se adoptó después de que integrantes de las comunidades indígenas de la zona prometieron comenzar protestas que podrían haber restringido el acceso a los sitios históricos. Las manifestaciones son parte de las demandas en relación a la utilización de la tierra y de sus derechos sobre las mismas. Este mes, enfrentamientos entre la policía y los pueblos nativos en la selva de la Amazonía peruana dejaron un saldo de 34 muertos. Los reclamos hicieron que el primer ministro peruano, Yeudé Simón, ofreciera sus renuncias por varias semanas. Honduras. Manuel Zelaya despidió al jefe de las Fuerzas Armadas del país, el general Romeo Vázquez Velázquez, y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana. Las medidas se adoptaron en medio de una controversia sobre las reformas constitucionales planeadas. Zelaya quiere que el pueblo de Honduras apoye un referendo en noviembre próximo, que si es aprobado, posibilitará la redacción de una nueva constitución. El Congreso de Honduras pidió a la Organización de Estados Americanos que retire a los observadores que se encuentran presentes en el país en vista del referendo constitucional del domingo. Brasil. La ciudad de Manaus, capital del estado de Amazonas, en el norte de Brasil, atraviesa una de las peores inundaciones de los últimos 50 años. Las lluvias torrenciales aumentaron el caudal del Río Negro, uno de los principales afluentes del Amazonas, haciendo llegar el nivel del río a 29,6 metros,
una marca que solo había sido alcanzada en 1953. Al menos 18.000 personas resultaron afectadas por las inundaciones. Los habitantes de los barrios anegados deben utilizar pasarelas de madera para llegar a sus casas, en las que se han desplazado grandes cantidades de carroña y basura. La crisis financiera ha hecho mella en las economías familiares salvadoreñas, hasta el punto de causar trastornos psicológicos en la gente. A continuación, Samuel Arias nos amplía la información. Una patrulla policial fue alertada sobre el incidente. Estaba desnuda y viendo todo. Se trataba de esta mujer quien se encerró durante varias horas con sus dos pequeños hijos, una de 4 años y la otra de solo 2 meses de nacida. Pero además se desnudó y pegaba gritos que se escuchaban en todo el vecindario. Entonces yo le dije, a saber qué le pasará. Sí, me dijo, a saber, pero ahí está gritando y pasa aquí gritando también, me dijo. Ha comprado un montón de sal y ahí ha echado, mira, a ver qué es lo que ella piensa. Y ha sacado todos los muebles allá al otro lado. La mujer relató que todo se debió a la crisis económica familiar, ya que apenas tiene dinero para alimentar a sus hijos. Uno se aflige que estar ahí sin vender ni siquiera una tortilla. Al parecer está con problemas psicológicos, ¿verdad? Entonces, por aquí en su casa, pues tiene un solo desorden con sus cosas materiales. Tiene 2 niñas, una niña de 4 años y una niña de 2 meses, las cuales las ha sacado de su casa y se están bañando ahí, pues en el lugar, se están bañando como que si estuvieran en la playa. ¿Va? Mire, y la leche ya está. Pero eso no es todo. La mujer ha sido abandonada por el padre de los niños. Y él ni siquiera ha venido a conocer siquiera. Yo le hablo y él me trata bien mal. Nos hace sentirnos frustradas, ¿verdad? Y esto hace que se genere también la agresión. Para esta psicóloga de la Universidad Tecnológica, cada vez hay más familias, en especial madres solteras, que están siendo víctimas de trastornos psicológicos por la misma crisis económica que vive el país. ¿De qué va a depender la manera en cómo alguien enfrenta esa crisis? Bueno, va a depender de sus propias características de personalidad, de cómo fue también su propia infancia. ¿Y ese montón de sal que echó ahí, para qué lo hizo? Como me sentía bien oprimida. Vamos a tratar la manera de llevarlo pues, al psiquiátrico. En este caso, la mujer fue trasladada a la delegación policial para ser evaluada por un médico del hospital psiquiátrico. La idea es protegerla a ella, sin dejar en el abandono a los pequeños. Son efectos psicológicos de la grave crisis económica. Y el problema es que en países como estos no existe ayuda profesional disponible. Y tampoco las familias tienen dinero para pagar consultas privadas. En El Salvador, Samuel Arias, para Nuevo Mundo Noticias. Y para nuestra agenda cultural, el Festival Internacional de Jazz de Montreal, que este año celebra su edición número 30, comenzará el próximo 30 de junio con la participación del legendario Stevie Wonder. El evento durará hasta el 12 de julio y presentará a diario los mejores artistas internacionales y nacionales del medio. Un recomendado es el concierto de Inés Canepa, una artista de Montreal de origen uruguayo que canta música típica, tango y ritmos latinos con un toque muy contemporáneo. Para más información sobre el Festival de Jazz, visite la página oficial que aparece en pantalla. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo resumen de noticias semanal de Nuevo Mundo Televisión. Gracias por acompañarnos. La cita es la semana que viene con un nuevo resumen informativo. Por su atención, muchas gracias y hasta entonces.